Muy bien, nuestra peregrinación comenzó ayer con esa primera etapa, primera escala, visitando y celebrando la Santa Misa en el Monasterio de la Encarnación de Ávila. Y ayer os expliqué por qué ahí están una parte de nuestras raíces. Pero la fundación surgió aquí, en Madrid. Yo creo que es importante entender que los carismas son dones que manda el Espíritu Santo al margen de la persona que los recibe. Pero esos dones son dones que están relacionados siempre con un problema que existe. Decimos que los carismas, los dones del Espíritu Santo, son medicinas para enfermedades. Primero existe la enfermedad y luego la medicina. Podría haber surgido la misionera de la caridad en otro sitio que en Calcuta, quizás sí. No podría haber surgido sin la Madre Teresa, es verdad. Pero si la Madre Teresa, en lugar de ir de jovencita desde Skopje, en Albania, a la India, hubiera ido a Estados Unidos, por ejemplo, pues posiblemente hubiera sido una mujer santa, hubiera muerto ya a estas alturas igual, porque ya era muy mayor, pero no hubiera fundado. Es decir, la fundación, cualquier fundación, está relacionada no solo con la persona concreta o las personas, porque a veces es un grupo, sino también con el sitio donde se produce la fundación. Y cuando uno estudia la vida de la historia de los carismas, hay que estudiar siempre el contexto en el que nace esa fundación. Olvidar esto es como si la vida fuera abstracta. Y la vida es muy real. Es decir, esto nace aquí y se ha unido la persona con el lugar. Y por eso se ha producido el acontecimiento. Es decir, por eso el Espíritu Santo ha podido mandar esa medicina para una enfermedad. Puede ser un problema, una enfermedad muy, muy local, muy concreta, muy pequeña, que está allí y no está en otro sitio. Pero puede ser un problema que tenga un carácter más amplio, incluso universal, que afecte a toda la Iglesia, a toda la sociedad. Pero cuando se produce el nacimiento de una institución, llamémosle así, no hace falta llamarle congregación, sino una institución, es decir, cuando aparece un carisma, es por la unión siempre de ambas cosas, persona que va a recibir el carisma y el contexto en el cual esa persona está viviendo. Por eso es importante hablar en este momento, estando aquí en Madrid, hablar del contexto en el que yo vivo aquí, y por eso se va a producir la fundación. No solamente mi historia personal, que muchos ya la conocéis, sino que hoy quiero hablar, sobre todo en esta primera meditación, de cuál es el contexto en el que vivimos y, por tanto, para qué el Espíritu Santo nos hace nacer. Repito, pudiera ser un problema local, ¿no? Algo que no existe en otro sitio. Usted nace para solucionar un problema, pero en otro lugar ese problema no es tal. Pudiera ser que el problema fuera de aquí muy acentuado y presente, pero menos acentuado en otro lugar. O puede ser que el problema no esté presente aún en otro sitio, pero se vaya a producir. Creo que esto es importante, además me parece muy importante. Yo he nacido en Madrid, aquí, en el año 1954. Que, en fin, si yo fuera de Bilbao, diría que, o quizás si fuera argentino, diría que nuestro Señor era tan humilde, que en lugar de nacer en Madrid, fue y nació en Belén, ¿no? Bueno, casi, ¿no? Porque los de Madrid somos casi en ese sentido como los de Bilbao o los argentinos, ¿no? Nos gusta nuestra ciudad, amamos nuestra ciudad, decimos siempre de Madrid al cielo, y allí en el cielo un agujerito para mirarlo, ¿no? Es decir, que un madrileño fuera de Madrid siempre está en el destierro. Es algo que nos cuesta muchísimo. Seguramente otros pensaréis lo mismo de vuestros lugares de origen, ¿verdad? Pero yo hablo de lo que yo vivo, ¿no? Esta es una ciudad maravillosa y en un país realmente maravilloso. No perfecto, ni la ciudad, ni el país, ni las personas que vivimos aquí, pero es una ciudad maravillosa en un país maravilloso. Un país que ha sido, la historia está ahí para confirmarlo, profundamente religioso.
un semillero de vocaciones, un país capaz de hacer una gesta única en la historia, la gesta de evangelizar un continente entero, porque en América se llegó hasta Vancouver, por lo tanto el estado de Washington más para arriba, hasta la isla de Vancouver, y incluso fuera de aquí, pues por ejemplo las Filipinas, que es el único país de mayoría católica en todo Asia. Quitarle las Filipinas a los musulmanes solo fueron capaces de hacerlo personas que llevaban 8 siglos luchando contra los musulmanes. Ha sido un país profundamente católico. Y de repente, y digo de repente porque cuando uno mira la historia, 10, 15, 20 años es un instante, de repente este país entra en una crisis religiosa y moral profundísima. El otro día, no sé con quién hablaba de los países, el ranking de países violentos en Latinoamérica. Bueno, en este momento el récord, triste récord, lo tiene Venezuela, pues por las estadísticas va a Honduras. Me parece que en tercer lugar, no sé si va El Salvador o Guatemala. Bueno, y esta persona me decía, dice, sí, pero ustedes aquí tienen mucho menos delitos, muertes, etc. Pero ¿cuántos matan por el aborto? Es la verdad. ¿De cuántos mueren en tal sitio en México por el narcotráfico? ¿Y por el aborto? Porque ese es un crimen silencioso, un crimen que no se publica en las estadísticas. Si se publicara, pues posiblemente Europa estaría a la cabeza, o Estados Unidos a la cabeza del crimen mundial. Este país maravilloso se ha destruido en su tejido moral, se ha destruido rapidísimamente, de forma incomprensible. No ha sido así en todos los sitios. Muchos pensamos que después del año 89, cuando se instaura la democracia en los países que llamamos del este europeo, los que antes se llamaban detrás del telón de acero, los más mayores seguramente se acuerdan aún de estas formas de denominar, ¿no? El telón de acero. Bueno, muchos pensábamos que Polonia iba a entrar en una situación parecida. No ha sido así. O sea, también está siendo afectada por la secularización, pero nada que ver con lo que ha pasado en España, o en Italia, o en Portugal, ¿no? Es decir, hemos sufrido, los países del sur de Europa, que éramos países profundamente religiosos, hemos sufrido muchísimo, hemos sufrido muchísimo este ataque feroz del secularismo. Seminarios abarrotados, seminarios vacíos, unas estadísticas recientes con motivo del pasado día del seminario, el 19 de marzo, que han sido estremecedoras. Lo siento. Es que algo me está dando alergia, ¿no? Seguramente los maravillosos perfumes de Chanel de las señoras. Se han sonreído porque es verdad. Aún así, con todos los respetos, mejor Chanel que a oveja cuando estamos todos juntos. Por ejemplo, datos recientes que me parecen terribles, ¿no? La diócesis de San Sebastián, País Vasco. El País Vasco era, junto con Navarra, la zona más religiosa de España. La diócesis de San Sebastián son datos del pasado 19 de marzo, los sacerdotes tienen una edad media de 75 años. O sea, la mitad del clero tiene más de 75. O sea, un sacerdote de 60 años en San Sebastián es un jovencito. A la edad en que una persona se jubila, allí es un hombre joven. Eso es un ejemplo, pero no es el único caso, ni mucho menos. Hay diócesis en España, por ejemplo, Lérida, que más o menos es 250.000 de habitantes, no es una diócesis tan grande, 300.000 habitantes aproximadamente, no tiene ningún seminarista, nada, ninguno. Y otras diócesis que también han sido riquísimas en vocaciones tienen 1, tienen 2.
Y esto es muy parecido al resto de Europa, y en otros lugares es todavía peor, ¿no? Por ejemplo, la arquidiócesis de Múnich, la capital de Baviera, que es la región más católica de toda Alemania, bueno, donde fue arzobispo el Papa Benedicto, donde está de arzobispo el cardenal Marx, que es uno de los que impulsan un cierto tipo de renovación progresista en la Iglesia. Este año la diócesis de Múnich ha tenido de nuevas entradas en el seminario uno. Estamos hablando de una diócesis de varios millones de habitantes. Es una situación pavorosa. Este es el contexto y hay que entenderlo. Porque, repito, la Madre Teresa lo que ve en Calcuta son moribundos. San Juan Bosco lo que ve en Turín son niños sin escolarizar en la calle. Entonces, eso se funda, esa fundación, ese carisma, es dado por Dios a una persona en concreto, pero para resolver un problema concreto. Y ese problema concreto es el que el fundador está viendo. Ese puede ser un problema local, solo en Calcuta hay pobres, no es verdad, pero imagínate, puede ser local, o solo en Turín había niños sin escolarizar, o puede ser un problema general. El problema de los pobres está en muchos sitios, el problema de los niños sin escolarizar está en muchos sitios. ¿Cuál es el problema de aquí? ¿Cuáles son los pobres que yo he visto? He visto los pobres que son aquellos que no tienen a Dios. Es decir, he visto cómo un país maravilloso se destruía rapidísimamente. Perdía el alma, y perdiendo el alma, perdiendo la espiritualidad, perdía todo. Tenía cada vez más dinero, ahora estamos... dicen los sociólogos, por primera vez en la historia, dicen que las nuevas generaciones van a vivir peor que sus mayores, porque hasta ahora siempre el hijo vivía mejor que el padre, ¿no? Y siempre se mejoraba. Por primera vez en la historia, ahora las nuevas generaciones bajan de nivel de vida. No digo que esto sea de todos, pero sí ya de la mayoría, porque cuesta trabajo encontrar un empleo para los jóvenes, porque los empleos son poco remunerados, o sea, no ganan mucho, y sus padres, que se van jubilando, ganaban más que sus hijos, mientras que hasta ahora el hijo ganaba más que el padre. O sea, el padre había sido un campesino y el hijo era un médico. Y ahora no, el padre es un médico y el hijo está de cajero en un supermercado, aunque tenga un título universitario. Es un cajero en un supermercado, es un camarero en un bar con un título universitario. Es alguien que si tiene mucha suerte puede entrar de mecánico en un taller de coches. Si tiene mucha suerte, porque ser mecánico necesita saber algo, mientras que ser camarero o ser cajero no hace falta mucha sabiduría. Una muchacha que tiene una carrera de psicología o de ingeniería está en una peluquería trabajando, que era la peluquería de su mamá. O sea, su mamá hace un esfuerzo para darle estudios y resulta que ella tiene los estudios y termina por ser la empleada de su mamá y dando gracias de que tiene al menos la oportunidad de trabajar de peluquera o trabajar de cajera. Esta es una realidad en Europa. Esta realidad crea una profundísima crisis, pero esta realidad tiene una causa. Hemos perdido, repito, el alma. Perdiendo el alma se pierde todo. En este momento, en España, no se casan por la Iglesia más que en torno al 20, depende de los sitios, 20-25% de los matrimonios que se producen. Y los matrimonios que se producen son poquísimos comparado con los que simplemente se van a vivir juntos y no se casan nunca. Los jóvenes ya han abandonado masivamente la Iglesia. Y el problema de España es el problema de toda Europa. En el norte de Europa es todavía mucho peor que aquí. Es decir, esto es una realidad. Estos son los pobres que yo veo. Los pobres que yo veo son los adolescentes. Los adolescentes que están todavía peor que los jóvenes. He llegado hace 3 días, he visto enseguida un anuncio en televisión para sensibilizar, no sé quién lo costea, si el gobierno o quién, o alguna fundación, para sensibilizar a los padres, diciendo el pasado fin de semana se emborracharon 750.000 adolescentes españoles. Y es tu problema, dice, porque son tus hijos y no te has dado cuenta. Los padres han perdido completamente
la autoridad, no digo el 100%, pero la mayoría, la capacidad de control de sus hijos adolescentes, no digamos ya de sus hijos jóvenes. Se ha producido, para mí es la mayor tragedia, se ha producido la ruptura en la transmisión familiar de la fe. Padres que todavía son católicos, sus hijos ya no practican, tienen todavía una fe, pero ya no practican, y sus nietos ya no tendrán ni siquiera esa fe aún que tenían sus padres. Es decir, en 2 generaciones, abuelos, hijos, nietos, en 2 generaciones se ha destruido una herencia de 2000 años. Piensen que aquí ha estado San Pablo, aquí ha estado el apóstol Santiago. Es decir, esta es una tierra de mártires. Aquí nos mataron los comunistas en medio de horrorosas torturas a más de 6.000 sacerdotes, religiosos y monjas, sin una sola apostasía. ¿Y qué ha pasado para que en tan poco tiempo se haya producido esta hecatombe? ¿Este es un problema solo español? No. ¿Es un problema solo europeo? No. ¿Es un problema solo occidental? Me refiero Europa occidental, Estados Unidos, Canadá, quizá Australia. Dicen, no. Ahora, ¿afecta esto al resto del mundo? No en todos los sitios igual. Los estudios dicen que, por ejemplo, las grandes ciudades latinoamericanas, estas mega urbes, con una cantidad inmensa de gente, ¿no? Una Ciudad de México, por ejemplo, que tiene 8 millones, pero que con el Gran México pueden ser, dicen que hasta 20, no sé si los cuentan varias veces o qué, pero bueno, dicen que es hasta 20, ¿no? Bueno, no, también es verdad que a todos nos gusta decir que nuestra ciudad tiene más gente de lo que tiene, ¿no? Es como que presumimos un poco, pero vamos, desde luego en México hay mucha gente, ¿eh? Y Bogotá, Buenos Aires, son grandísimas ciudades, que a veces hay países donde en esa ciudad está la mitad de la población. Son cosas que son una desproporción desde el punto de vista de distribución demográfica. Ahí hay una secularización también muy profunda, es decir, los problemas que vivimos en Europa, que a nosotros en el sur de Europa nos llegaron del norte de Europa, ahora ya son problemas que se están viviendo también en Latinoamérica. Claro, dentro de Latinoamérica, por supuesto, no todos los países son iguales. Desde el punto de vista de la secularización, el ranking lo lleva Uruguay, que es desde hace muchos años, por la enorme influencia de la masonería, el país más secularizado de toda Latinoamérica. Después viene Chile, Argentina, el cono sur es muy secularizado. Mucho menos, en cambio, por ejemplo, Perú, mucho menos Ecuador. Pero dentro de los países también hay regiones, las ciudades más secularizadas que los pueblos, en las zonas rurales aún se vive Pero ¿cuánto tiempo durará esto? O sea, da la sensación de que a donde no ha llegado el virus, llegará. De que es una cuestión de tiempo. La difusión de unos modelos de comportamiento a través de la televisión es lo que ha hecho que esto tenga un avance tan rápido. Veía el otro día un estudio, un reportaje sobre este tipo de cosas y decía cómo las series de televisión han ido condicionando un cambio de comportamiento, porque han ido presentando como normales unos hábitos de conducta que no eran normales en el país donde estabas viendo eso, pero que poco a poco, a base de ver una televisión, se han visto como normales, desde las relaciones gay a las relaciones extramatrimoniales, a las relaciones de pareja sin casarse. Es decir, se dice hoy en día, antes era chico conoce chica, chico pasa un tiempo de noviazgo con chica y chico se casa con chica. Hoy es, primero tenemos sexo y luego nos conoceremos. Primero el sexo y luego ya vendrá el conocimiento. Y si a raíz de ese conocimiento decidimos, después de un tiempo de convivir, casarnos, pues ya lo veremos. Pero primero el sexo. Esto es un cambio absoluto. Esto, lógicamente, ha chocado con una postura católica firme y fiel a sus principios. Es decir, esto no se puede hacer. Esto es un pecado. Esto te hace daño. Esto va a hacerte daño también en el futuro. Va a condicionar tu capacidad de ser fiel. Va a condicionar
tu capacidad educativa para tus futuros hijos. Bueno, la Iglesia se ha quedado como casi la única defensora no solo de unos principios morales específicos suyos, sino de unos principios morales de una ética básica, lo que llamamos la ley natural, la moral básica escrita por Dios en el corazón del ser humano. Este es el mundo que yo he conocido, este es el mundo en el que yo he crecido, este es el mundo en el que yo he ido avanzando en conocimiento de la realidad y también en inspiración de Dios para saber qué hay que hacer. Porque no basta con decir, con hacer un buen diagnóstico. Los sociólogos hacen diagnósticos más o menos acertados. El diagnóstico es un elemento fundamental en la terapia, pero el diagnóstico no sirve de nada si después no hay un camino de sanación. Este es el problema. El diagnóstico está hecho. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Y ahí es donde viene la acción del Espíritu Santo. Pero para entender cuál es esa acción del Espíritu Santo, cuál es la medicina, tenemos que entender el problema. Yo tengo muchas veces el dolor de ver que, sobre todo en Latinoamérica, porque eso desde luego no nos pasa aquí, pero sí en Latinoamérica, hay muchos sacerdotes que no son conscientes de esto, porque viven en una situación que les engaña, vienen engañados, no digo que voluntariamente engañados, pero hay una situación que les engaña. En Latinoamérica, generalmente, porque hay de todo, pero generalmente las parroquias son muy grandes, es decir, tienen muchos habitantes. Aunque parezca mentira, no hay tanto clero como uno pudiera pensar, porque desde aquí se tiene la idea de que allí hay muchas vocaciones, y es verdad que hay sitios donde sí hay muchas vocaciones, por ejemplo, Guadalajara en México, pero Ciudad de México está fatal desde el punto de vista de las vocaciones. Generalmente los sacerdotes tienen una feligresía muy numerosa, y eso les da una sensación engañosa de la realidad, una sensación equivocada, porque dice: yo tengo la iglesia llena. Es verdad, tiene usted la iglesia llena, pero ¿cuántos feligreses tiene? Eso usted no lo está teniendo en cuenta. Es decir, nosotros aquí tenemos la iglesia llena. ¿Cuántos feligreses tenemos? Esta parroquia tiene 6.000. 6.000. Cierto que mucha gente viene de otros sitios. Bueno, pero en Madrid, una parroquia que consideramos grande, son 15.000. Mientras que en Bogotá, la parroquia donde estaba el padre Albert, en la diócesis de Engativá, tenía 90.000. Claro, o sea, si tú tienes 90.000 y te llena la iglesia, tienes 5 misas, tienes 500 personas, 600 en cada misa, vale, tienes 3.000. De 90.000, ¿cuántos son 3.000? Y ustedes, que no es nada, ¿no? Porque un 10% son 9.000. Estamos hablando de asiste a misa un 3%. Y usted tiene la sensación engañosa de que la secularización no va con usted. Eso es cosa de Europa. Conmigo no va, porque yo tengo la iglesia llena, sí, pero tiene usted 90.000 feligreses. Es decir, a misa asiste el 3%, el 97% no asiste. Claro, si nosotros tuviéramos solo una iglesia en un área que hoy ocupan, por ejemplo, 6 parroquias, bueno, claro, habría muchísima más gente, pero es que aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra. Eso en las afueras de las ciudades. En los centros de las ciudades no es que haya muchas parroquias, pero sí hay muchas iglesias con culto, de unas monjas, de un convento antiquísimo de la Edad Media, de no sé qué, y en todos los sitios la gente asiste a misa. Entonces se dispersa mucho más. Por eso, repito, considero un error que puede ser muy grave para el futuro inmediato, pensar que la secularización no afecta a América, o no afecta a Latinoamérica. Esto no va con nosotros. A veces esa impresión también de que esto no va conmigo, esto a mí no me afecta, repito que tienen muchos curas latinos, también va de alguna manera acentuada debido a la religiosidad popular. La religiosidad popular latinoamericana es heredera de la religiosidad popular española. En unos sitios de una manera, en otros sitios de otra, porque hay muchos sitios donde hay influencia también de las antiguas religiones precolombinas que había allí, que se han reciclado. Bueno, en otros lugares a lo mejor son influencias
de los esclavos africanos que llegaron, y se ha hecho una especie de sincretismo. Bueno, en cada sitio, digo, no es lo mismo, por ejemplo, el Caribe que Buenos Aires, son situaciones culturales, religiosas diferentes. Pero uno ve una ciudad como Lima, por ejemplo, que es una ciudad muy religiosa, donde tienen la devoción al Cristo de los Milagros. Extraordinario, que eso es una apoteosis de verdad, de fe. Bueno, pero ahora vamos a ver, repito, esa gente del Cristo de los Milagros, ¿cuánta de esa gente va a misa todos los domingos? O es en esa ocasión. México, lo que hay en México por la Virgen de Guadalupe, no hay palabras que lo explique. Las continuas peregrinaciones a la villa, todo eso sí, pero ¿esa gente después va a misa? Muchos sí, pero muchos no. O sea, uno puede tener en Latinoamérica una percepción equivocada de la realidad. Mi impresión, también puedo tener yo una percepción equivocada, pero mi impresión es que no estando tan mal como nosotros, pero el mal, la enfermedad avanza rápidamente. Y por lo tanto, ya estamos en esas situaciones trágicas de ruptura de la transmisión familiar de la fe, de padres católicos, realmente católicos, hijos que le dicen a los padres: yo no quiero saber nada, no quiero ir a misa el domingo, a mí no cuentes conmigo, voy obligado, pero o yo me voy a ir a vivir con la novia, o me voy a ir a vivir con el novio, o no me caso, bueno, con otros ingredientes típicos de Latinoamérica, como son las sectas. En España existen, por supuesto, pero tienen una incidencia muy pequeña. Aquí la gente se ha ido al ateísmo, no se ha ido a las sectas, pero en Latinoamérica mucha gente se ha ido a las sectas. También hay que entenderlo desde la perspectiva de la implicación política en el pasado reciente de la Iglesia latinoamericana. Me contaban que un nuncio en Guatemala, no el actual, sino uno anterior, un día les dijo a los obispos algo que a estos les dolió mucho y que se molestaron con él. Él les dijo: ustedes han hecho una opción por los pobres, que es lo que hay que hacer, opción por los pobres. Todo es, que muchas veces se queda en mera palabra, pero bueno, opción por los pobres. Y los pobres han ido con las sectas. Le dijo el nuncio a los obispos, con lo cual los obispos me contó, esto me lo contó un obispo, que se molestaron muchísimo con el nuncio. Bueno, yo no sé hasta qué punto el nuncio aquel tenía razón o no. En el caso de Guatemala no voy a entrar. Guatemala es un país donde más de la mitad ya son de sectas, pero no voy a entrar en esa, no es en la misión ahora. Pero sí quiero decir que no, aunque alguno no lo crea, porque vive en una nube donde piensa que su mundo es maravilloso, el problema del secularismo, el problema del sentido de Dios, la transmisión, la ruptura en la transmisión familiar de la fe es global. Por lo menos que afecta a la Iglesia Católica. No hablo de, por ejemplo, el Islam. Es otro mundo distinto, y además está en un proceso también el Islam de evolución, que dará lugar a lo que dé, quizá una ruptura dentro del Islam entre las secciones más moderadas y radicales, o el aplastamiento de los moderados a manos de los radicales. En fin, eso tiene su propia evolución. Pero en la Iglesia Católica en su conjunto, con las diferencias que hay entre un sitio y otro, repito, países, o dentro de un país, ciudades y mundo rural, bueno, en su conjunto el problema del secularismo nos afecta a todos. Esta es la gran enfermedad. Y esto es lo primero que quisiera que todos entendierais. Es decir, esto nadie puede decir: no va conmigo, no me afecta. El que dice eso está muy equivocado. Ni lo puede decir el sacerdote o el obispo. Los obispos generalmente están muchísimo mejor informados que los sacerdotes. Pero no lo puede decir el sacerdote, y no lo puede decir tampoco el laico. Porque tú tienes tu vida y tus hijos. ¿Quién está educando a tus hijos? ¿Quién está educando a tus nietos? ¿La televisión? ¿Los amigos? ¿El colegio? Y ahí les están educando más que lo que les educas tú, porque es muchísimo más importante para tu hijo, para tu hija, lo que dice un compañero, lo que dice un amigo, lo que dice el noviete o la novieta de los que están enamorados, que lo que le dice su papá o su mamá. Y tiene más peso lo que va a decir en un programa de televisión un estúpido, porque muchas veces son
programas donde hay gente que se dedica a decir cosas agresivas y violentas y incluso obscenas, ¿no? Pienso aquí en España tenemos tantos ejemplos de esta televisión basura, ¿no? de los realities y de comportamientos realmente asquerosos, Gran Hermano, que también están repitiéndose en otros países del mundo. Y va a tener más influencia sobre tu hijo eso que tú. Y dice, bueno, a mí ya mi hijo no me ha tocado. ¿Y tus nietos? ¿No te va a tocar? Por eso quisiera de verdad que entendierais que el problema es global y el problema nos afecta a todos en mayor o menor medida, pero nos afecta a todos. Y que por lo tanto la solución al problema que el Espíritu Santo ha puesto aquí es una solución, una medicina para una enfermedad que es urgente aplicar. No digo, jamás lo he dicho ni se me ha pasado por la cabeza, que nosotros tengamos la exclusiva de la medicina. Es como si dijéramos, vamos a ver, tenemos un antibiótico y es el único antibiótico que hay en el mercado. No. Hay, en medicina se llama principio activo, ¿no? El principio activo de una fórmula magistral de lo que lleva ese medicamento que te vas a tomar, que te dice tiene un tanto por ciento de no sé qué, un tanto por ciento de no sé cuánto. Bueno, hay otras medicinas que también están actuando contra esta gravísima enfermedad. Quizá la mayor enfermedad en la historia de la Iglesia. Hay otras, es decir, hay otros movimientos, otras instituciones, también suscitadas por el Espíritu Santo, que están actuando. Nosotros tenemos una medicina, y no, repito, voy a decir que es la única, porque no lo es, ni siquiera voy a decir que es la mejor. Eso siempre me ha parecido un tentar al diablo con el pecado de la soberbia. Por desgracia muchos lo dicen así porque da mucha fuerza y mucha cohesión a un grupo decir nosotros somos los mejores, nosotros somos los auténticos católicos, nosotros somos los que vamos a resolver los problemas. Cuando veo esto, que es muy frecuente, a mí me da mucha pena. Nosotros no somos los únicos y tampoco me atrevo a decir que seamos los mejores, pero sí tenemos una medicina que para la persona que está llamada a esta vocación, esa medicina es la medicina que a él le viene mejor. Oye, los médicos lo dicen, no hay enfermedades, hay enfermos, porque a esta persona esta terapia le funciona y la misma terapia a esa persona no le funciona. Pero si tiene la misma enfermedad, sí, pero la persona es distinta. También es subjetivamente distinta. Por lo tanto, nosotros tenemos una medicina, es el Espíritu Santo el que la ha puesto, y esa medicina a nosotros nos funciona. ¿A otro le funciona más otra cosa? Pues me parece muy bien. A nosotros esta nos funciona para nosotros y por lo tanto le puede funcionar también a otros. Pero, repito, es muy importante que entendáis que aquí se va a producir, en un momento de la historia, se va a producir la encarnación de un carisma. En un momento concreto de la historia se va a producir la encarnación de una medicina para una enfermedad. Y que se va a producir aquí porque se juntan estas dos condiciones. Una persona concreta que es un instrumento de poco valor, pero un mensaje, una idea, una intuición que es un don de mucho valor. El problema es global. La medicina surge aquí porque aquí se está viviendo el problema, como en otros sitios, y aquí hay una persona que sintoniza con eso, al margen, insisto, de las cualidades de la persona, que son las que son y no son muchas. ¿Cuál es, he descrito el problema, cuál es la medicina? Cuando yo empiezo los franciscanos de María, normalmente en la historia de los carismas suele ser así. El Señor va revelando lo que quiere hacer poco a poco. Así fue con San Francisco, por ejemplo. Los estudiosos de la historia de San Francisco dicen que él en sus primeros pasos, después de la revelación en San Damián, repara mi casa que amenaza ruina, él entiende
aquello de una forma literal y empieza a reparar la ermita de San Damián. Bueno, no ve más que eso. Bueno. Después, pasado el tiempo, él empieza a hacer obras sociales, cuidar a los leprosos, bueno, y solo posteriormente se da cuenta de que lo que tiene que hacer es evangelizar. Y que sobre todo es la llamada del Señor es para evangelizar. Repara mi casa, estaba refiriéndose a la iglesia. Es decir, en la vida de San Francisco hay un proceso de conversión que sobre todo se desarrolla en la cárcel, cuando es hecho prisionero, y después un proceso de escucha a la palabra y luego un proceso de poco a poco irle iluminando el Señor lo que quiere de él. Eso también me pasó a mí. Es decir, yo no voy a entrar a contar detalles de mi vida, que ya los he contado además en otras ocasiones, están en Magníficat y se pueden consultar. Pero yo no vi desde el primer momento todo con la claridad con que lo veo hoy, con que lo veo ahora. Sí, con la suficiente claridad. Recuerdo un día en Guatemala, seguramente era mi primer viaje a Guatemala, casi seguro, era mi primer viaje a Guatemala, ya no sabría decir en qué año fue, pero ya por lo tanto estábamos los franciscanos de María en varios sitios de España y estábamos los franciscanos de María en algunos sitios de América, no tantos como hoy. Bueno, un día en Guatemala, la persona con la que empezamos los franciscanos de María en Guatemala se llama Frankie, alguno quizá lo conoce, y viven en lo que llamamos aquí una urbanización, un condominio cerrado para protegerse, y tienen una calle central y tienen casas a ambos lados, casas, lo que llamamos en España chalets, casas individuales. Bueno, y un día, paseando por allí, me alojaba en la casa de Frankie, paseando. Frankie es un todavía joven, comparado conmigo desde luego, es un todavía joven profesional de la publicidad, sobre todo, ¿no? Una agencia de publicidad no es el que tiene las ideas, sino el que las plasma, pero él trabaja en eso. Y hablando sobre cómo teníamos que hacer para resumir en una idea el carisma, y bueno, pero me preguntaba, padre, pero usted, si tuviera que decir una palabra que resumiera todo. Y yo me acuerdo perfectamente de la conversación, estando con él paseando por delante de su casa, y yo dije, mira, Frankie, nunca me había hecho esta pregunta. Os cuento esto para que veáis cómo también al fundador Dios le va dando la luz poco a poco en el tiempo. Yo nunca me había hecho esta pregunta, Frankie, ¿no? Porque siempre he visto los objetivos, bueno, pero si tuviera que resumir en una palabra, diría que la palabra es agradecimiento. En ese momento yo vi que esa era la clave. ¿Veis? Aparentemente una cosa fortuita. En ese momento fue cuando me di cuenta de que si tuviera que resumir en una sola palabra lo que nosotros tenemos que hacer, la palabra es esta: acción de gracias. ¿Por qué esto es importante? Porque, lógicamente, se llega a esto después de un proceso. El proceso es constatar el problema y empezar a preguntarme, ¿por qué pasa esto? La gente normalmente no se pregunta el porqué de las cosas. Como mucho, constata las cosas que suceden. Muy poca gente va a la raíz. Ortega y Gasset decía, lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Yo no estoy muy de acuerdo. Lo que nos pasa es que no sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Y hasta que no sabemos el por qué, no se puede encontrar la solución. Y durante mucho tiempo yo me pregunté el por qué. ¿Por qué este país maravilloso se ha secularizado tan rápidamente? ¿Por qué está pasando esto de forma general? ¿Por qué? Entonces, en esos contextos, ¿no? de búsqueda, de interrogantes, de necesidad de encontrar soluciones, algunas ideas venían a mi cabeza, ¿no? La idea, por ejemplo, de Tagore, un sabio, un escritor hindú: ponle a un pájaro oro en las alas y le impedirás volar. Es decir, la riqueza, el progreso económico nos está matando. El progreso económico asfixia la espiritualidad. El Señor lo dice: es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos
que un camello pase por el ojo de una aguja, porque el rico termina por poner su corazón en las riquezas, y las riquezas se apoderan de su vida. Él se convierte, sin saberlo, en un esclavo del dinero, no en el señor que utiliza el dinero, sino en un esclavo del dinero. Y bueno, esta es una causa, no cabe duda, ¿no? Dice, pero habrá algo más aquí. Y ese algo más, efectivamente, pues me di cuenta de que nuestra religiosidad mayoritariamente había estado motivada por dos sentimientos instintivos, poderosos, queridos por Dios, buenos, pero insuficientes, y que aislados podían convertirse incluso en malos. Esos dos sentimientos poderosos son el miedo y el interés. Y que esto ha caracterizado nuestra religiosidad. Con muchas excepciones, realmente, los santos sin duda, y los santos anónimos también, pero la religiosidad ha estado marcada, es decir, la relación con Dios, la espiritualidad, ha estado marcada por el interés y por el miedo. ¿Por qué tienes que ir a misa el domingo? Porque es un pecado mortal si no vas. Y entonces, si mueres sin confesarte, vas al infierno. Miedo. ¿Por qué tienes que hacer esta novena? Porque necesito aprobar un examen. Necesito encontrar una solución para una enfermedad. Necesito interés. Interés y miedo. Dos sentimientos poderosos, legítimos, legítimos, puestos por Dios en la naturaleza humana, pero incompletos. Y falta un tercer sentimiento. Y ese sentimiento falta de forma abrumadora, en la inmensa mayoría, falta el agradecimiento. Hay personas que son totalmente incapaces de agradecer. Totalmente. No pueden. Quizá porque han sufrido mucho, quizá porque la vida les ha castigado, quizá porque no han tenido un nivel educativo en el sentido moral suficiente, no lo sé. Pero son realmente totalmente incapaces de agradecer. No te entienden, no te entienden. Les hablas del agradecimiento y es como si les hablaras en un idioma que no son capaces de comprender. Motívales con el dinero, motívales con el miedo y reaccionarán. Les motivas con el agradecimiento y es que no se inmutan en absoluto. Y este porcentaje es amplio, son muchos los que son así. En cambio, otras personas no. Otras personas dicen, es verdad, es verdad. Yo quiero tener con Dios una relación que sea más pura, más auténtica y que no sea exclusivamente egoísta. En ese contexto de maduración del carisma, meditando sobre todas estas cosas, me acordé de la parábola, del milagro de los 10 leprosos, ¿no? De cómo de los 10, solo uno, un 10% va a dar las gracias. Y pensé, bueno, este 10% es el que ha sobrevivido a la crisis. La crisis, la secularización, el secularismo se ha llevado al 90% y ha quedado el 10%, que casi coincide con el número de los que siguen yendo a misa. Es decir, el secularismo ha hecho que la gente que iba por miedo o que iba por interés deje de ir, y en cambio el que iba por amor sigue yendo. Entonces, ¿qué es lo que yo pensé? Bueno, evidentemente aquí de lo que se trata es de cuidar al diezmo, de cuidarle y de hacer que alguno de los otros, de ese otro 90%, vuelva a casa. El 90% se ha ido, pero vamos a ver si se ha ido porque el egoísmo llena su corazón o se ha ido porque la religión que le han presentado es una religión que no es la auténtica. Es decir, un joven que rechaza la fe de sus padres, rechaza la fe de sus padres por comodidad, por egoísmo o porque la fe de sus padres es de miedo o de interés. Es decir, unos papás que educan en la fe a sus hijos diciendo tienes que ir a misa porque si no Dios te va a castigar, están motivando a hacer algo bueno con una argumentación que hace 50 años servía y que hoy provoca rechazo. Porque el joven se siente no solamente
indiferente ante una religión del miedo, sino que se siente molesto, se siente repelido. No me interesa esto, no creo en lo que tú crees, no creo en un Dios castigador, no creo en un Dios que vive amenazándote. Tú crees en ese Dios, yo en ese Dios no puedo creer. Y por lo tanto no me lo presentes, porque si ese Dios es así, a mí no me interesa ese Dios. Pero, ¿es que ese Dios es así? ¿O es que la presentación que están haciendo de ese Dios es la que es rechazada? ¿Qué están rechazando? Este 90% que está rechazando. ¿El Dios verdadero o una imagen falsa, equivocada, parcial de Dios? Pienso que eso es lo que nosotros tenemos que plantearnos. Es decir, la gente se ha alejado de Dios. ¿Cuál es la causa? ¿De qué Dios se ha alejado? Se ha alejado de un Dios que es atractivo, es bello, es... Bueno, entonces es que lo siento, pero tú no te interesa porque no tienes sensibilidad religiosa, porque eres un egoísta. Bueno, o se ha alejado de un Dios terrible, de un Dios amenazador, de un Dios al que compras con algún tipo de prebenda, de donativo, de sacrificio incluso. Bueno, es lógico que se haya alejado de ese Dios. Ese no es el Dios de Jesucristo. Por lo tanto, lo que yo me di cuenta también es que ese tipo de religiosidad del interés y del miedo es la que está entrando en crisis. Es la que ha entrado en crisis. Si nosotros no somos capaces, primero de cuidar del diezmo que ha quedado y luego de presentar al resto algo que sea atractivo, entonces la crisis seguirá acentuándose e incluso perderemos lo poco que nos va quedando. Hay que darse cuenta del porqué de la crisis, cuál es la causa de la crisis. Nos han enseñado que hay que ir a Dios por miedo y que hay que ir a Dios por interés, y esto a los jóvenes hoy les provoca, repito, no solo indiferencia, sino malestar. No quiero ese Dios del cual me estás hablando. Si te sirvió a ti, me alegro. A mí no me sirve, a mí incluso me produce rechazo. Presentemos el Dios verdadero, sabiendo, vuelvo a repetir, que solo una minoría va a tener la sensibilidad para entender lo que es el amor al amor. Bien, en ese contexto entra, por supuesto, de una forma fuerte la figura de San Francisco. De la figura de San Francisco, de la frase de San Francisco, el amor no es amado, hablaremos, si Dios quiere, cuando estemos ya dentro de pocos días en Asís. Pero terminando con esta evolución del carisma, vuelvo a repetir, yo me doy cuenta no solamente de un hecho, el avance del secularismo, sino también de una causa. La causa es que no nos han enseñado la auténtica religión católica. No nos han enseñado la religión del amor. No nos han enseñado que si Dios es amor, yo tengo el deber de amar al amor. No la opción, sino la obligación. Tengo el deber de amar a quien tanto me ha amado. Por lo menos tengo el deber de intentar amar, y de intentarlo honesta, intensamente. Tengo el deber de amar al amor. Bueno, y por eso, vuelvo a repetir, en esa conversación con Frankie en Guatemala, donde los guatemaltecos, que yo creo que esto no lo saben, no sé si ni siquiera lo sabe Frankie, pueden decir que la idea central nace allí, en ese paseo, es decir, no, una palabra que resuma todo, agradecimiento. Podía haber dicho María, por ejemplo, podía haber dicho evangelización, podía haber dicho pobres, podía haber dicho agradecimiento. Es decir, nuestro carisma, nuestra medicina para la enfermedad en nosotros que estamos afectados por la enfermedad, no vivimos al margen de la sociedad o al margen de la historia en un limbo, en una burbuja de cristal. También nosotros que estamos afectados, contaminados por este virus, el virus del secularismo, con más o menos intensidad, también nosotros somos enfermos. También nosotros, por lo tanto, tenemos continuamente que vacunarnos y decir, Señor, yo tengo que hacer las cosas por amor a ti, por agradecimiento a ti. Tengo que hacer las cosas de tal manera que mi vida sea una respuesta a tu amor. No una motivación del miedo,
no una motivación del interés, sino una motivación del amor al amor. Y ahí es amor al amor, la palabra es agradecimiento, que es lo que resume nuestra espiritualidad y lo que resume en una sola idea, una idea fuerte, lo que resume la medicina para la enfermedad. Si yo enseño a la gente a agradecer, si yo enseño a la gente que tienen que amar a quien les ama, en primer lugar a Dios y luego en consecuencia a todos los que están a su alrededor, estoy salvando a esas personas. Y las que estoy salvando, ¿por qué? Porque si son ricos, dirán, tengo mucho más que agradecer que este, y no como ahora, soy rico, no necesito a Dios. Soy rico, como no necesito, o como se ha difundido tanto esta horrible herejía de que todo el mundo se salva, y de que no hay infierno, y de que hagas lo que hagas, ahí está todo el mundo, porque como Dios es bueno, y de esto vamos a ir a Fátima dentro de unos días, también para recordar lo que la Virgen dijo en Fátima sobre este punto. Y bueno, entonces, yo soy rico, yo no tengo intereses, yo no tengo miedo, yo no tengo, por lo tanto, que preocuparme de Dios. Al contrario, soy rico, tengo un gran deber, una gran obligación de amar y de agradecer. Soy joven, es el mayor tesoro, más que el dinero. Tengo un gran deber, una gran obligación. Me va bien en mi familia. Si te va mal, acudes a mi hijo, mi marido, mi trabajo, no sé qué. Y si te va bien, si te va bien, yo no me acuerdo de Dios. Decimos en España, se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Santa Bárbara es la patrona en las tormentas, ¿no? Los barcos donde llevan los materiales explosivos se llama la Santa Bárbara, ¿no? Es decir, se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Este es el católico. Se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Cuando hay un problema, ay Dios mío, ayúdame. Se pasa el problema, si te he visto no me acuerdo. Hasta el próximo problema. Este es un católico. Y esto es lo que no puede resistir el choque y el acoso del secularismo. Por tanto, o educo, me dejo educar y educo en el agradecimiento que me va a hacer capaz de decir, soy rico, soy joven, me va bien, más tengo que dar, más deber tengo que cumplir. No necesito, pero si no necesito es porque tengo, y si tengo es que alguien me lo ha dado, aunque me lo haya ganado con mi esfuerzo, con mi inteligencia, con mi sudor o con lo que sea, tengo que dar. Y repito, no solamente es una cuestión económica. Si fuera solo una cuestión económica sería relativamente fácil. ¿Cuánto he recibido de Dios? Yo tengo que dar. Cuanto más he recibido, más tengo yo que dar. Y esta es la medicina que puede evitar que, como he dicho antes, citando a Tagore, ponle oro a un pájaro en las alas y le impedirás volar. Bueno, este pájaro que tiene oro en las alas puede volar. ¿Por qué? Porque se desprende del oro con el agradecimiento. El oro le aplasta, el oro es maravilloso, sí, pero te aplasta. Si tú tienes un corazón agradecido y unas obras coherentes, dices, sí, yo tengo esto, pero yo esto, mi tiempo lo pongo en común, mi dinero lo pongo en común, es decir, mi cultura la pongo en común, y entonces es lo que sí que te impide, lo que sí que te permite volar. Termino volviendo al tema de esta maravillosa ciudad. Además de que ser una ciudad donde, como he dicho, se produce intensamente el efecto del secularismo, que no tanto como en otros sitios, no estamos tan mal, gracias a Dios, como Barcelona, ¿no? Aparte del Real Madrid y otras cosas que nos diferencian, sinceramente, ¿verdad? Bueno, en los franciscanos de María se puede ser franciscano de María y del Barcelona. Quiero dejarlo claro, no es incompatible. Luego la penitencia hay que pagarla, pero no es incompatible. Pero, ¿qué tiene Madrid? En ese sentido también se puede decir que tiene Barcelona o que tiene otras ciudades. ¿Pero qué tiene Madrid? Una de las veces que vino, no sé si fue allá, sinceramente mi cabeza me falla, Juan Pablo II o el Papa Benedicto, creo que fue el Papa Benedicto, cuando vino para la JMJ, dijo
tenéis que ser capaces de demostrar al mundo que se puede ser próspero, próspero no dijo rico, próspero y católico. Es decir, nosotros que hemos nacido en una ciudad secularizada, moderna, trabajadora, con un fuerte ritmo, donde la gente va deprisa a todos los sitios, una típica ciudad occidental, ni más ni menos. Nosotros tenemos que demostrar que se puede ser católico y se puede ser moderno. Es decir, lo que nosotros estamos ofreciendo no es una vuelta al pasado. No estamos ofreciendo un regresar, como se dice, a los cuarteles de invierno. Una religiosidad que ha quedado encerrada en el baúl de la abuela con bolas de naftalina para que se conserve. Estamos ofreciendo la posibilidad de ser profundamente religiosos y modernos a la vez. Las dos cosas. Es decir, un profesional que es un buen profesional en el ámbito en que se está moviendo, el que sea. Que sea, es un abogado, es un médico, es un arquitecto, es una ama de casa, es un estudiante. Tienes que ser un buen profesional, tienes que ser una persona moderna. Pero tienes que tener espiritualidad. Yo creo que esta es la oferta que se hace y que se hace aquí. Delante de un problema de secularización, la tentación es mirar para atrás y volver hacia el pasado. La historia no se repite jamás. No se repite. Volver hacia atrás siempre es imposible. Sí que podemos y debemos recuperar cosas que se han perdido del pasado, porque valían. Valores, incluso a veces costumbres, ¿no? Hace unos días recordaba, pensando que venía a Madrid, habiendo muerto mi mamá hace un año, y he estado esta mañana en el cementerio un ratito rezando y llorando como debe ser. Y recordaba las rosquillas riquísimas que hacía mi mamá. ¡Qué barbaridad! Ya no las voy a volver a probar nunca, no sé si en el cielo mi madre estará ya con una panadería y una pastelería y tendrá una cola enorme de gente esperando para comer sus rosquillas, ¿verdad? ¡Ay, qué cosa tan buena lo hacía!, ¿no? Engordaban mucho, pero riquísimas. Bueno, pero esas cosas son cosas del pasado que ojalá se pudieran recuperar, ¿verdad? Ella daba la receta a las señoras, pero estoy seguro de que algún truco se quedaba en la manga porque nunca salían igual que las que ella hacía, Y yo le decía, mamá, pero cuéntales todo. Y ella decía, sí, se lo cuento, pero es que no saben, hijo, es que no saben, ¿no? Bueno, no estoy muy seguro de que de verdad contara todo, Hay cosas del pasado, esto es una broma, hay cosas del pasado que hay que recuperar, pero el pasado no va a volver. El que no entiende esto no tiene ni idea de lo que es la historia. El pasado no va a volver. Es decir, vino la Revolución Rusa, se llevó por delante la monarquía absoluta. Nunca más volvió. Se acabó, se acabó. No entender esto es no conocer la historia. El pasado no va a volver. Lo que tenemos que ser capaces de salvar lo esencial y hacerlo presente ahora y salvarlo para el futuro. Y tenemos que ser capaces de ser modernos y profundamente religiosos. Y esto se puede hacer con esta preciosa medicina, el agradecimiento. Bien, hacemos un momento de oración.